Esta fue pues, de los primeros paseos que hicimos con el grupo a una plaza y se fue haciendo de noche y disparé y me salió este rayo de luz. Entonces se ve una ventana que está iluminada desde dentro de la casa y un rayo de luz que se dirige a esa casa, pero que no entra por la ventana y todo lo demás está oscuro. Y en mi caso es muy significativo porque fue una experiencia en mi casa y siempre he sentido que era un secreto. Que para mí es lo fundamental en los abusos en la infancia porque es lo que te destruye durante tu crecimiento. Ese secreto, esa vergüenza, esa culpa que va creciendo contigo, ¿no? Quan veig aquesta foto penso en tot allò que no es veu, no? En tot allò que et dic que està contingut i que es normalitza, no? I d'alguna manera és com un destapar tot això que aparentment sembla que ho has col·locat o que no ha existit o que no importa o que no sé. Per mi significa tot el sentiment contingut que he portat dins, que em costa molt expressar en paraules tot d'ho viscut o patit, la densitat de sensacions que s'acumula en el cos, ràbia, dolor, impotència, tot allò que queda contingut i es perpetua en el temps, no? I que malgrat això està allà latent sempre. Ese proyecto para mí fue un poco una reconciliación conmigo misma. Fue como hablo de mí, soy yo, existo y fue una manera de reconocerme. Gracias también a este proyecto me di cuenta que en realidad yo merezco muchísimo y no quiero más que la historia del abuso me elimine. En esta imagen, el océano es como la metáfora del abuso. Y es la soledad del niño, de la niña, frente a algo tan brutal y tan enorme y tan impactante como es el abuso, el océano sobre el menor. Y luego, a lo largo de tu vida, así te sientes sola, aunque estés rodeada de gente, aunque te acompañe el mundo entero, esa sensación de soledad la arrastras. Quizá porque o no lo cuentas, o lo cuentas lo que te ha pasado y no te creen, o no te hacen ni puñetero caso. Y esa es la sensación que quiero transmitir con esta foto, la soledad de algo tan inmenso como es el océano del abuso. Para mí, la fotografía es una manera de expresarme cuando no encuentro las palabras. Estaba sacando las fotos y mientras sacaba cada foto, tensé los músculos de todo mi cuerpo, porque quería que las fotos representaran de la forma más auténtica posible estos momentos de soledad tan dolorosos y que se vieran reflejadas emociones como miedo, soledad, sufrimiento, tristeza. Al salir de uno de los talleres, hablamos entre nosotras sobre la importancia de mostrar el dolor del abuso. Con estas ideas rodeando por la cabeza, decidí llevar al espectador al lugar más íntimo mío, donde nadie me acompaña, sentada en la cama antes de irme a dormir, donde finalmente puedo soltar libremente todo el llanto que he reprimido durante todo el día.
Para mí, esta fotografía habla de la confusión que siento y he sentido en relación a los abusos, de mi incapacidad en muchos momentos de mi vida de identificar la violencia como violencia y también de nombrarla. Resulta difícil mirar de frente a algo así, pero la fotografía, mediante la búsqueda de la belleza o de la poética, hace las cosas más fáciles. Utilizo la fotografía para explicar algo que no se puede nombrar, pero también para entenderme mejor a mí misma. La fotografía me ha ayudado a tener una imagen más general de mi proceso, a entenderme mejor, a tampoco juzgarme por el momento en el que estoy, ni querer ir más rápido, solo observarme. Hay belleza dentro de mí ahora mismo, y esto me da fuerza. Esta foto es muy importante para mí porque marca eso, marca como un antes y un después del momento en que me planto. Y aunque la fotografía estoy de espalda, yo siento todo lo contrario, que estoy como de frente plantándome ante una situación y ante una resolución en mi vida, que bueno, desde aquí en más todo va a cambiar para mí. Estar, creo que físicamente parada, de pie, con los puños cerrados, como enfrentándote a la vida, es lo que más me marcó a mí, un antes y un después de estar firme parada. Creo que el estar erguida de frente con la cabeza en alto, que eso también se nota que estás con la frente en alto y los puños cerrados, entonces es como que te da un empoderamiento para todo lo que te va a llevar el proceso que viene y que sigue, porque creo que es algo que lo vas a arrastrar toda tu vida, pero es como que ya tenés otra actitud ante eso. Era un dia fosc que plovia, però jo tenia l'encàrrec de fer fotos i vaig a sortir. I em vaig deixar portar una mica per l'emoció i tenia el meu cotxe aparcat a davant de casa i vaig entrar perquè de cop vaig connectar amb una imatge que recordo molt gravada de la meva infància en què jo estava a dins del cotxe amb el meu agressor i em sentia molt atrapada, em sentia morir interiorment, em sentia invisibilitzada, sola, frustrada, amb unes ganes de sortir. Tot aquest patiment en silenci ha anat sortint a través de les imatges i per mi ha sigut ressignificar una miqueta tota la meva experiència. El que m'agradaria que la gent veiés en aquesta fotografia o sentís és aquesta sensació angoixant que es viu quan estàs en aquesta situació de víctima. La fotografia m'ha permès poder expressar tot el dolor que porto dins i tota l'experiència que jo he viscut de forma molt sana o molt natural i m'ha permès drenar aquesta ferida i ressignificar-ho tot i donar-me compte que, ostres, que he fet un procés brutal. És a dir, jo m'he reconegut a mi mateixa amb la fotografia, perquè jo ja no soc aquella víctima que no pot sortir i està atrapada, sinó que jo soc una dona valenta, potent, revolucionada, que vol ser feliç i que es mereix ser feliç.